Bienvenidos a la magia y el caos de ser padres, un espacio donde hablamos sin filtros de todo lo que implica traer vida al mundo, con amor, pero también con mucha verdad. Hoy vamos a tocar un tema necesario, incómodo para algunos, pero profundamente importante, la violencia obstétrica, un tema del que se habla poco, pero que muchas mujeres hemos vivido a veces sin siquiera saber. Literalmente, Majo, pienso que es cierto esto de no saber que hemos tenido violencia obstétrica, porque muchas veces las mamás no saben qué significa esto, porque sí, porque no todo en el embarazo, parto y posparto es como nos pintan y creemos que es un momento de abrir esta conversación, de informar y sobre todo de validar las cosas que están bien y mal. Y para hacerlo, mi Patti, no vamos a estar solas, hoy nos acompaña Angie y María José, dos mujeres que desde su experiencia y conocimiento nos ayudarán a entender, cuestionar y reflexionar sobre lo que realmente está pasando en la atención de las mujeres durante este proceso vulnerable. Queremos que este episodio sea un espacio seguro donde muchas puedan sentirse escuchadas, identificadas y también empoderadas. Así que quédate con nosotras porque este episodio puede cambiar la forma en la que vamos a vivir esta etapa y que podamos exigir lo mejor para nosotras. Esto es la magia y el caos de ser padres. Entonces, el día de hoy tenemos a Angie y a Majo, unas mamás hermosas que tienen dos bebés, una cada una, obviamente no dos bebés cada una, son mamás de un bebé, así como muchas madres que comienzan como su proceso de maternidad y van viviendo como estas experiencias del prenatal y bebé, y dar a luz y tener este bebé en un parto natural. Las dos mamás dieron parto vaginal. Entonces quisiéramos un poco que nos cuenten como su experiencia. Vamos a comenzar con Majo y de ahí con Angie un poco para que nos vayan contando como cómo fue esto, cuántos meses tienen sus bebés o cuántos años tienen sus bebés. Y vamos a comenzar como esta conversación. Bueno, mi bebé tiene ya 4 meses. Em, Fue realmente algo mágico el verle la primera vez a mi bebita el día del parto. Creo que eso fue lo que realmente curó todo lo que pasó antes. Pero lo importante en esta ocasión creo que es compartir con mucho respeto, obviamente, porque mi intención no es desprestigiar ni hablar mal de un profesional de la salud. Mi intención es empoderar a otras mujeres para que sepan que sí pueden buscar un médico que cumpla con sus expectativas, que deben prestar atención a red flags a tiempo para poder tomar una decisión consciente y que vaya acorde a lo que ellas buscan en un parto, ¿no? En mi caso, esas red flags empezaron antes del parto. Realmente es algo que mi esposo lo supo ver, yo no. En el momento de mi embarazo, yo creo que al estar a la vez embarazada, trabajando, uno se incomoda mucho y solo quiere llegar a su casa y dormir. Entonces, para mí era la idea de cambiar de médico, porque esa ya era la segunda vez que cambiábamos de ginecólogo. Entonces, para mí era ya no quiero moverme más, quiero quedarme aquí, quiero comodidad, entonces ya no quería incomodarme, a pesar de que mi esposo me dijo, algo no me cuadra, esto no me hace sentir bien. Sin embargo, mi esposo estaba en ese modo, en ese estado de mimarme, de hacer lo que yo diga, por mi estado, por todo lo que yo estaba viviendo. Em, pero antes del parto vivimos del sentir presión para que el nacimiento ocurriera en donde la doctora quería, a la hora que la doctora quería, en la fecha que la doctora consideraba. También con frases em, atemorizantes. Más que informarme, era como frases atemorizantes sobre el parto vaginal, como María José, yo necesito que usted vaya segura y decidida si va a ser el parto normal, porque no es fácil. Usted está segura, como cuestionándome todo el tiempo y repreguntándome, como de alguna manera presionándome o moviéndome hacia la opción o considerar la opción de una cesárea programada. Y claro, mi esposo, me acuerdo clarito que me dijo, oye, muy intensa la doctora en el sentido de que se hagan las cosas a su manera, pero tiene que ser como tú te sientas cómoda. Pero yo, esto lo conversé incluso también con la Patti, que la Patti también me lo cuestionó, la Patti también me lo hizo pensar,
pero yo les dije, no, yo quiero estar donde la doctora se sienta cómoda porque la doctora va a ser quien me va a acompañar, la doctora va a ser quien me va a hacer sentir segura, la doctora va a ser quien me va a cuidar. Sin embargo, esto no se dio así, lamentablemente, ¿no? Em, ya en el parto, esa sensación se confirmó porque viví un parto donde me sentí muy apurada, me hacía sentir la doctora que no lo estaba haciendo bien, como en varias ocasiones me decía, "Oye, María José, no está pujando bien, no está pujando bien. No se respetó mi privacidad. La puerta de la sala de parto estaba abierta. Yo veía cómo pasaban enfermeros, doctores, enfermeras, había gente que entraba y salía. em, Hasta que mi esposo dijo, por favor, pueden mantener la puerta cerrada. Yo en ese momento solo estaba luchando por mi vida y por la de por la de mi bebé. Entonces, en realidad, a pesar de que era algo que me incomodaba, no le daba la prioridad que tenía que tener en ese momento, ¿no? Que era la prioridad en ese momento era mi bebé y yo, pero también era prioridad el sentir que mi privacidad también estaba siendo respetada. Em, por eso creo que no me sentí acompañada de una manera humana. Por eso creo que es tan importante hablar de esto, no para atacar, sino para que más mujeres sepan reconocer a tiempo cuando algo no se siente bien y entiendan que un proceso tan íntimo, en un momento tan vulnerable, merece respeto, contención y sobre todo dignidad. Majo, tú dijiste algo tan que me sonó tanto, el tema de yo pensaba en que la doctora es quien tiene que estar tranquila en su zona de confort para poderme atender a mí, mi embarazo. Y es algo que sí nos pasa. Pensamos mucho en la otra persona y dejamos de pensar bastante en nosotras como mamás, porque vamos a pasar por un momento que es loco, es una subida y bajada de millón de estímulos, de adrenalina, de noradrenalina, de oxitocina, de todo. O sea, tenemos tantas hormonas de estimulación y demás trabajando en ese momento en nuestro cuerpo. Y qué loco como mamás pensemos en el médico, cuando siempre el médico debería ser quien piensa en nosotras, cómo vamos a estar, si estamos cómodas o no. Y yo me acerco mucho a ti en esto porque, claro, con mi primer hijo yo tuve un parto que fue bastante violentado también y que nunca hubo una escucha activa a lo que yo necesitaba. Desde el momento en el que yo ingresé a la clínica, en cosas sencillas, de deme una pelota y me decían que la pelota no me pueden dar porque me puedo caer. Si yo trabajo en la pelota todos los días, no me voy a caer. Y no me querían dar, pero era algo que a mí me iba a hacer bien y no me permitieron moverme, me mantuvieron siempre acostada, más bien quieta, en lugar de tener un labor de parto activo, fue un labor de parto muy sedentario, en el que, claro, se extendió 12 horas, obviamente, un poco más, porque yo no hacía nada. Pero eso que tú dijiste sí me sonó tanto y es importante que las mamis tomen en cuenta que es la primera red flag si sus médicos les dicen, hey, yo le atiendo en tal hospital y mire que usted así va a estar segura, no de la forma en la que usted piensa, sino como yo le estoy diciendo, ya es un llamado de alerta en la que como mamás debemos tomar en cuenta y no pasa nada si nos cambiamos de doctores. Cuando hablamos de pediatras también un día dijimos, no importa, me voy a cambiar 20 veces de pediatra, lo mismo con un doctor ginecólogo en este caso. Sí, justamente la Patti me decía que hay personas que han cambiado de ginecólogo un día antes del parto por poco y realmente les anima a las personas que no se sienten cómodos con sus ginecólogos o ginecólogas a no temer este cambio, porque puede ser que ese día ese día que te encuentres con este ginecólogo, ya sea una semana antes, un día antes, sea ese pequeño cambio que cambia la experiencia del parto. Em, Realmente yo tuve la bendición, y creo que esto fue una diosidencia, de que la persona que estuvo ahí de residente fue mucho más humana que que la misma ginecóloga.
Y claro, la ginecóloga me había dicho, yo quiero que estés en este hospital a esta hora, a este día, porque si estás en otro lado, yo no te ofrezco que voy a llegar. Ese tipo de cosas, me decía. Y claro, el temor de que no va a estar ahí mi doctora que me ha acompañado en este proceso, que le ha visto a mi bebé en los ecos, te entra mucho miedo, porque quieres que entre alguien conocido a la sala de partos contigo, alguien que te conoce por tu nombre, que sabe el nombre de tu bebé. Entonces, em, para mí fue súper fuerte porque una de las cosas que me había dicho previamente la ginecóloga fue, yo tengo que estar ahí porque no voy a permitir que los residentes te hagan el tacto. Y quien terminó haciéndome el tacto fue la residente. Pero como les digo, gracias a Dios fue una muy buena profesional. Ella fue quien en el parto de alguna manera me ayudó a regularme, porque como yo les contaba, yo sentía mucho este apuro por parte de la doctora. La doctora pasó en el teléfono atendiendo llamadas y mensajes en lugar de atenderme a mí y yo sentía su apuro y de alguna manera me hacía sentir que se me estaba acabando el tiempo. Y en mi mente, mi idea catastrófica era, si me estoy demorando mucho, mi bebé se va a quedar sin oxígeno. Entonces yo empecé a apurarme un montón, a estresarme un montón y la residente me dijo, María José, ven acá, siéntate, te voy a hacer un monitoreo. Me puso a la cosita para hacerme monitoreo y me dijo, escucha de eso, ese es tu bebé está bien, tranquila, lo estás haciendo muy bien. Entonces, para mí, quien me acompañó realmente de una manera humana en el parto fue la residente. Es tan loco esto que mencionas, Majo, de cómo la doctora en tu embarazo te bloqueó tanto y te hizo sentir tan insegura en cuanto al parto y que debías tal vez pensar en una cesárea. Tanto es así que cuando estabas en la labor de parto, en la habitación y demás, estabas tan bloqueada de que iba a ser cesárea porque no estabas avanzando y te dolía mucho y ya no podías respirar y ya nada. Creo que es tan importante dejar de bloquear a las mamás de esa manera, porque uno pensaría que las palabras que nosotros decimos no importan, o sea, podemos decir cosas inapropiadas que a la final no afectan a la madre, sí afectan. Porque recuerdo que cuando entraste a la ducha y te dije, tienes que esperar que el calor entre en tu espalda y te ayude, y Majo, si tú tienes 6 centímetros, puedes optar por lo epidural. Porque sí entiendo que pueda molestarte mucho la sensación y está bien que no la toleres, pero hay una opción antes de la cesárea. El hecho de que estas palabras que pudo haberte dicho esta doctora en tu gestación durante todo el tiempo que te veía y tal vez al inicio de tu labor también, te bloqueó tanto que sí siento que sentías que no ibas a poder. No ibas a poder y desconfiabas de que tal vez de verdad tenías 6. Y yo estaba completamente segura que así era. Entonces, claro, cuando saliste y la doctora residente te hizo el tacto y tenías 6, sentí como ese alivio que tenías de, ok, bueno, tengo esta otra opción de ponerme el epidural y yo puedo. Y ya, me da realmente, siento que eso me pasa mucho y pues quiero ser súper honesta, también me da mucha tristeza y frustración y un poco no sé, sí es como de impotencia el no poder llegar hasta el parto y acompañarles a las mamás en ciertos hospitales que no puedo entrar, porque sé que justo lo que tú mencionas les pasa a muchas mamás que en este proceso estoy con ellas y luego entran al quirófano y ya no. Porque definitivamente lo que tú dices de tener una cara conocida de alguien que sepa quién eres, que sepa tu historia, sí es importante, porque es un momento tan íntimo, tan vulnerable, tan mágico, que debería ser lindo y que te deje un buen recuerdo como para que tú digas, bueno, si es que deseo tener otro bebé en algún momento, lo voy a intentar, porque me fue bien. Pero sé que estas cosas que te pasan, que no deberían pasar, sí hacen como que pienses que tal vez no sea una buena idea, que tal vez tener un segundo bebé no sea la mejor opción. Y pues sí, me da mucha pena que sea así, porque sé que hay cosas que se pueden evitar y creo que entiendo que la medicina en un tiempo llega a ser como súper deshumanizada, pero siento que deberíamos seguir siendo humanos en cualquier momento, en cualquier espacio, porque es un ser humano al que estás acompañando
y van a ser un ser humano chiquitito que debería llegar a este mundo de una mejor manera, no de una manera tan violenta. Gracias, Majo, por compartirnos y ser tan sincera y mostrar tu vulnerabilidad también al contarnos pues tu experiencia un poco. Igual ya nos seguirás contando un poco más. Quisiéramos que Angie nos diga un poco cómo fue su experiencia. Hola, chicas. Híjole, es como, hola, María José, soy Angie, qué gusto. Sabes que es como verme en el espejo contigo. O sea, yo toda mi vida dentro de esta parte ginecológica le tuve mucho terror o bueno, mucho como recelo a un doctor hombre. Entonces yo siempre buscaba una mujer, o sea, yo decía, no, es que una mujer me va a entender, o sea, una mujer va a saber, va a ser más empática, va a ser, o sea, no, va a ser el gol, o sea, una mujer va a ser el gol para mí. Y tuve el mismo pensamiento cuando ya me embaracé de mi bueno, de mi bebé, tengo un bebé ya de 2 años, 2 meses. Ah, y yo tengo como dos versiones de mi parto. Es como que son dos cosas, es un goce, es una dualidad un poco extraña, porque cuando quiero contar mi parto, yo como que a las personas que no tienen hijos, les cuento toda esta parte mágica, ¿no? O sea, yo estuve con mi dula, o sea, mi dula es la Patti, o sea, mi campeona del parto fue la Patti y mi esposo, porque ellos me defendieron dentro de todo lo que pasó, que ya les voy a contar, pero cuento esa historia, ¿no? Y uno dijera, wow, qué lindo tu parto, qué bello, que ni sé qué. Pero yo cuando cuento la historia de todo lo que me pasó dentro de la parte médica, con específicamente mi doctora y el anestesiólogo, o sea, se mueren, o sea, dicen, no, ¿cómo es posible? O sea, es terrible. Entonces, lo mismo me pasó igual que María José, desde el momento que me enteré que estoy embarazada, fui al ginecólogo a mi ginecóloga por una recomendación de una prima. Entonces yo dije, no, hasta a mi prima le fue bien, a mí también de ley me va bien, ¿no? Entonces, primer trimestre todo bien, segundo trimestre mi pollo empezó a crecer y ahí empezó igual, lo mismo que te pasó a ti, o sea, estás segura, yo te veo muy chiquita, yo te veo un poco flaquita, no creo que vas a poder, pero bueno, veamos hasta el final, veamos hasta el final, veamos, o sea, era siempre todas, ¿no? Y de repente empezaron igual, o sea, esas cosas. Mi esposo era igual, no, no me gusta cómo te habla la doctora. Mi esposo era, no, tú sí vas a poder, tú dale, porque tú sí puedes. O sea, mi esposo igual empujándome, porque mi idea siempre fue yo quiero tener un parto vaginal, o sea, yo quería eso. Eh, pero bueno, entonces ya mi bebé estaba más grande y de repente mi bebé no podía nacer vía vaginal porque estaba muy grande. Entonces la doctora me decía, no, te vas a desgarrar, no vas a poder y cosas así. Después de repente mi bebé estaba muy flaquito, o sea, era un goce porque yo decía, no, sí voy a poder. Y después venía la siguiente cita y me decía, no, tu bebé bajó de peso y no va a resistir el parto porque tu bebé está bajo de peso. Entonces yo ahora sí digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo que le mandaba todos mis ecos yo le mandaba a la Patti, porque lo que me decía la doctora decía, Patti, mira, mi bebé está flaquito, y la Patti, no, o sea, estás bien, esto que ni sé qué. Y después era, mi bebé está muy cabezón. ¿Te acuerdas, Patti, que me decía, no, está súper cabezón, y, o sea, te va a desgarrar todo cuando salga? Digo, no, ya se fregó. Entonces la Patti me decía, no, tranquila, dale, que ni sé. Entonces creo que ah, el acompañamiento que yo tuve de mi dula y de mi esposo, o sea, me hacían acuerdo del por qué yo quería dar parto normal. Y llegué a un punto, les cuento que ya ni siquiera era un yo quiero dar parto normal porque quiero, sino para darle la contraria a mi doctora, para enseñarle y decirle para que vea que sí puedo. Tanto me decía, no, no va a poder, no va a poder. Y yo dije, no, ni mangos, yo voy a dar parto normal solo para demostrarle que yo sí puedo. Pero bueno, el chiste es que, bueno, yo hablé con la doctora y yo le conté que yo iba a tener a mi Pati en mi parto. Le dije, o sea, donde usted quiera, donde usted me diga, pero la Pati va a estar ahí adentro conmigo. Entonces ella dijo, sí, estoy de acuerdo con el parto humanizado, que sí, que me encanta, o sea, ella todo bien, ¿no? En fin, cuando llegó mi parto, en la historia que les cuento, fue súper complicado porque a mí me hicieron el tacto que como unas 4 personas, o sea,
o sea, solo pasaba que pase el conserje a hacerme el tacto. O sea, fue terrible, les juro. O sea, porque era como que mi doctora, no, es que ya va a dar el parto normal, yo no puedo estar ahí porque tengo que estar en tal hospital y no puedo acompañar. Entonces me vino, me hizo el primer tacto a lo que yo entré y después les juro que mi doctora apareció para cogerle a mi bebé y con las justas llegó, porque no estaba, durante todo el tiempo ella no estuvo conmigo, no estuvo, o sea, lamentablemente no estuvo. Entonces, pero ahí les cuento que vino un doctor que era compañero de mi doctora del hospital donde ella trabajaba y vino este doctor a hacerme el tacto. O sea, me quedé loca porque fue la persona más humana conmigo, fue súper respetuoso, me llenó de tanto, o sea, me dijo, dale, mija, tú puedes, estás súper bien, estás dilatando bien, dale, que tú, o sea, el doctor, hombre, o sea, fue una cosa que me rompió la cabeza porque yo dije, no, es que los hombres son como que más así, medio, medio. Y de repente, ¡pum! O sea, mi realidad fue que el que más amable y más humano fue conmigo fue ese doctor que nunca más le volví a ver, no supe el nombre, o sea, nos vimos un segundo que me hizo el pacto, súper amable. Pero bueno, el chiste es que igual pasaron muchas cosas, o sea, a mí me dolía mucho, llegué a un punto en que ya nadie o sea, mi doctor y el anestesiólogo que estaban ahí. Ah, y eso más era un goce porque nunca supimos mismo en cuánto estaba yo dilatando. O sea, eso es una historia y un goce porque la doctora vino y yo estaba como que en 4, creo, o estaba en 3, algo, no me acuerdo. Y de repente vino el doctor este que les cuento y el doctor me dijo, no, usted está en 4, está ya llegando casi al 6, creo que me dijo, y está súper bien que ni sé qué. Y después llegó otra persona y me dijo, no, usted está en 3, y yo, le digo, ¿cómo es posible que haya, o sea, eso no se dilata en vez de cerrarse? O sea, y no supe, lamentablemente no supe en qué, o sea, la información o sea, era un caos en la información. Fue terrible porque yo de verdad no sabía, entonces sí me falta mucho, ¿qué puedo hacer? Igual, a mí me querían tener acostada, pero no, o sea, mi Pati, que la pelota, que caminando, nos fuimos a la ducha, estuvimos en la ducha, y llegó un punto en donde, o sea, todo esto llegó a cuando yo de verdad ya no podía del dolor y yo ya pedí que me pongan la epidural. Les llamaron a mi doctora y mi doctora dijo, no, no te puedo poner porque yo pongo la epidural cuando están dilatando en 8 y tú estás en 4. Y yo era así como que, y lo peor es que uno acepta, o sea, eso es lo que más, uno dice, bueno, está bien lo que diga la doctora, o sea, y es como que, ay, Dios mío, después de tanto. Bueno, no me quisieron poner, no me quisieron poner, yo les rogaba, llegué al punto de veras que con la Pati decía, Pati, por Dios, ya, o sea, que me hagan la cesárea, yo no aguanto el dolor, o sea, me duele mucho. Entonces ahí la Pati, no, como que dale, no digas eso, porque si dices eso, ellos se cogen de eso y te meten de una a la cesárea y se acabó todo el plan en el que hemos trabajado. Y llegó el anestesiólogo, a un señor, llegó a la habitación y, y lo mismo, no, es que yo no les pongo el epidural si no están dilatando en 8. No les pongo y no les pongo y que no sé qué. Y ahí mi esposo, o sea, bien, hermano, o sea, le puse en un pedestal, a partir de ahí me enamoré otra vez, porque le dijo al anestesiólogo, dijo, no le estoy preguntando, le estoy diciendo que quiero que les lleve a mi esposa a ponerle el epidural, porque yo le estoy pagando, no le estoy preguntando. Entonces ya le vieron porque mi esposo ya me vio, o sea que yo de verdad, yo ya no avanzaba. Bueno, el chiste es que me llevaron, y a lo que me llevaron ya a quirófano, y se supone que yo iba solo a ponerme el epidural, se supone. Llegué abajo a la camita, estaba en la camilla y yo ya me estaba haciendo como bolita para que me pongan la epidural en la espalda. De repente sentí una contracción, pero una contracción, o sea, la mamá de las contracciones. Y yo le dije al doc, espere, porque me dijo, no te muevas. Y digo, espere, no, no, digo, espere, no me ponga nada porque me va a dar una contracción. Yo estaba acostada, o sea, sí, estaba como que sentada, mejor dicho, estaba hecho bolita y yo me quiero como que parar porque tenía la necesidad de pararme, o sea, mi cuerpo me pedía pararme. Y yo estaba en una camilla y unas gradas estaban abajo. Entonces yo le digo al doctor, le digo, doc, deme la mano para poder pararme. Y el doctor me queda viendo y me dice, no, yo no doy apoyo moral a nadie, me dijo. Yo no sé cómo hice,
pero me cogí de un tubo que estaba ahí y de repente, shwas, dije, me hice pipí. Vino una enfermera, una cosita de enfermera súper linda, y ya me acuerdo, y me vio, y yo ya había, o sea, yo ya rompí fuentes hace rato, o sea, se me fue todito, o sea, mi bebé estaba ahí, se agacharon a verme y la enfermera dijo, doctor, la cabeza del bebé está afuera, y ahí sí entró el pánico, o sea, fue terrible, porque de repente creo que mi esposo y la Pati estaban afuera, mi esposo le llamó a la doctora, porque la doctora no estaba ahí, le llamó a la doctora, doctora, porque creo que escucharon todo lo que estaba pasando, ¿no? El chiste es que, bueno, me acosté, me acostaron, me puso la epidural, me acostaron, me prepararon y de verdad, o sea, esos como 2 minutos entre que me acostaron y me estaban, bueno, ni siquiera me acuerdo qué me estaban haciendo y yo me perdí. O sea, esos 2, 3 minutos yo no me acuerdo porque alrededor mío era un caos total. Y yo me sentía mal porque decía, como decían, que debería, o sea, ser un momento muy íntimo, muy respetado, muy valorado, o sea, sí es doloroso mucho, pero con una paz, transmitirle a la mamá que ella esté bien, que ella se sienta segura. O sea, yo sentía un pánico porque decía, todo el mundo está corriendo, no está mi doctora, no estaba mi esposo, no había nadie, era yo con ese doctor, que el doctor me decía, a ver, mijita, tómese una cola. O sea, y me dio un vaso de cola con un sorbete. Y yo, o sea, ese rato ni siquiera tenía sentido todo eso. Yo era tomando cola, así como, ¿qué estoy haciendo? O sea, era terrible. Realmente ahí viene un punto también que es súper loco, como la mamá bloquea ciertos recuerdos también y ciertas cosas que pasan en ese momento, porque obviamente estás en un nivel tan alto de esa sensación intensa que tenemos en las contracciones, que bloqueamos ciertos momentos y ciertas cosas, que también pienso, por un lado, es positivo olvidarte ciertas cosas, pero para mí el parto de Andy fue tenaz porque realmente nunca había visto tanta violencia incluida en una verbalización tan agresiva que tuvo el anestesiólogo con ella. Porque claro, él subió porque claro, Angie tenía mucho dolor y se quejaba. Y obviamente su esposo fue como, por favor, hágale el epidural y ya. O sea, si es que igual va a ser cesárea, no importa, póngale y ya. O sea, no importa, vamos viendo cómo va el proceso. Y él le dijo, deje de gritar y cállese. Y en este momento, si yo debería hacerle cesárea en vez de que usted esté aquí gritando como loca. Y fue como, fue tan terrible porque a mí, como Dula, yo jamás en mi vida me meto en el tema médico, nunca. Yo intervengo 100% solo con la familia, pero en ese momento fue como, ¿es en serio, doctor? ¿Usted le está diciendo eso? Solamente póngale el epidural y punto. ¿Por qué le maltrata a la mamá? Y ya, entonces él fue como, "Ay, aquí quieren hacer lo que les da la gana", y se fue. O sea, terrible. Terrible, o sea, yo pienso que esto que Angie está contando, a mí como Dula sí me ha pasado mucho en experiencias en lugares públicos, ¿sí? Porque mucho personal médico en los lugares públicos sí maltrata a las mamás, sí les dice cosas que tú dices, ¿qué? Estoy escuchando realmente lo que usted está diciendo y dices, "No, estoy en un lugar paralelo realmente, porque no puedo creer que uno pueda tratar así a una persona que está tan vulnerable en un momento tan fuerte de la vida y que le trates mal. O sea, no. Y sé y entiendo que muchas mamás de estos lugares públicos lo normalizan igual y piensan que es normal. O sea, es normal que tú vayas a que te maltraten. Es normal que te traten mal. ¿Por qué? Porque en un tiempo estas mamás irán direccionadas a otros hospitales y a mí me tocó atender a una mamá que era direccionada del hospital de Yaruquí. Cuando llegó a esta clínica privada, ella era como, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y cuando vio el respeto que se le tenía, fue como, qué lindo. No siento merecer que me traten así. ¿Por qué? Obvio, lo tiene que merecer. ¿Por qué? O sea, todo el mundo tenemos derecho a que nos traten bien y mucho más en un momento tan fuerte que es el parto, el nacimiento de tu bebé.
Entonces, claro, pienso también justo hablando de violencia obstétrica que nosotros como mamás normalizamos eso porque ya vivimos eso, entonces es normal ir a dar a luz en un lugar público y que me traten mal. Es normal que me digan groserías porque yo no me controlo y porque mi sensación es tan intensa que me hace gritar o me hace perder el control, pero no, yo tengo que estar formal, educada, y es imposible. Entonces, sí, esa parte que pasó con Angie fue súper fuerte para mí, tenaz, y siento que es algo que definitivamente no debería pasar. Pati, esto que mencionas de como este lugar de sumisión frente al personal médico que de alguna manera le ves como una autoridad, sabes que es súper fuerte lo que me acabo de acordar ahorita, porque yo en ese momento, bueno, me pusieron la epidural y yo sentía que estaba anestesiada, o sea, no estaba 100% lúcida. Y hay cosas porque yo incluso pedí que me pongan más anestesia porque yo sentía todo. Yo les dije, sigo sintiendo igual las contracciones, en el momento que me cosieron cuando tuve ese desgarro, igual yo sentía como me cosían y me pusieron más anestesia. Y ya viendo, días después del parto, viendo los videos que había hecho mi esposo cuando nació la bebé, es impresionante, pero se me escucha a mí en el fondo atrás porque mi esposo le filmaba a mi bebé, cómo le tomaban las medidas, estaba con la pediatra, todo hermoso, pero se me escucha a mí en el fondo diciendo, eh, mil disculpas a todos si es que exageré, mil disculpas si es que me enojé. Yo estaba pidiendo disculpas al personal. Entonces, yo me escuchaba y me dio una ternura de mí, me tuve tanta autocompasión porque dije, ¿cómo me habrán hecho sentir en ese momento que fui yo quien pedí disculpas? Me movió muchísimo. Y claro, le enseñé a mi esposo y le dije, amor, mira, escucha lo que estoy diciendo al fondo. Me dice, qué bestia? Nunca te escuché, yo no te escuché. Me dice, ¿en qué momento dijiste eso? Y le dije, es que yo estaba hablando con la gente, la doctora, el anestesiólogo estaba ahí, las enfermeras, yo estaba hablando con el personal, pero yo estaba así como un poco high por la anestesia, pero no estaba bien lo que estaba pasando. Es impresionante cómo pueden llegar a meterse tanto en nuestra cabeza, porque créeme que a mí me pasó eso igual con mi primer hijo. Yo decía, perdón por demorarme tanto. Y después, cuando ya aprendí más, cuando escuchaba, ya le conocí a la Patti, porque lamentablemente yo a la Patti le conocí a los 3 días de nacido de mi hijo, cuando ya presentó todas las alergias porque no me hicieron caso y le metieron fórmula de inicio, porque hasta en eso también fue muy violentado. Yo pedía que no se haga eso y tampoco lo hicieron. Hicieron lo que quisieron, mejor dicho. Pero llegué a tener tanta pena de las enfermeras, sobre todo, porque eran como, qué bestia, usted sí que se ha demorado. Entonces, de verdad, cuando ya di a luz, yo decía, perdón, o sea, perdón porque me demoré tanto. Obviamente en el segundo parto, que ya estuvo la Patti, me di cuenta que no era así. O sea, primero que si me demoré fue culpa de ellos, porque con Emilia fue un parto en el que me moví tanto que la man salió antes de que lleguen. No llegaba nadie, yo decía, por favor, quédate ahí adentro, que no llega nadie. Entonces, sí te das cuenta cómo se meten tanto en nuestra cabeza estamos en una etapa tan vulnerable que por favor, si nos están escuchando también ginecólogos, les pido, sean más empáticos. Tomen en cuenta que somos mujeres que estamos luchándola durísimo, porque ustedes no tienen idea cómo es eso. Yo creo que, bueno, de lo que entiendo, tenemos partos naturales, ¿no? Pero pasa lo mismo en cesáreas. Y en las cesáreas yo creo que aún más, porque es, bueno, le toca el 7 porque el 9 me voy de feriado, entonces, no. Y les toca atenerse al día que puede, porque es el día en el que va a estar aquí. Y muchas amigas que han dado cesárea me han dicho, no, lo que pasa es que eh, justo tiene un congreso, entonces me va a tocar de ley dar el sábado. Claro, el sábado honorarios son más altos, todo sube la tarifa, entonces también es distinto, pero en los dos tipos de parto estamos muy expuestas a esta
vulnerabilidad y sentirnos nosotras las culpables de cualquier gesto, de cualquier indiscreción, de cualquier problema, ser nosotros los que somos culpables porque eso es lo que nos han hecho sentir. Justo ahorita que cuenta la Pati esta parte de lo que me dijo el anestesiólogo, no me había acordado, qué goce. Y no es que dijo gritos, mi Pati, dijo chillidos. No dijo gritos, no dijo, sí, sí, he escuchado sus chillidos desde la mañana. Y ahí fue como que yo también sentía lo mismo, como que, perdón, es que me duele. Perdón, estoy pariendo así. Entonces, no, sí fue terrible. Pero algo que dices, María José, es súper cierto. Después de todo lo que pasó, mi hijo nació todo chévere. Yo estuve solita en la habitación. Creo que le habían llevado a mi pollo, no sé a qué le llevaron, pero se fue con mi esposo. Y también creo que fuiste tú, Pati. Pero no sé, yo estaba sola en la habitación un ratito. Y llegó la ginecóloga. Y, o sea, yo había recién dado a luz, me llevaron del quirófano a la habitación, yo no sabía qué estaba pasando afuera, pero afuera estaba una guerra, porque mi ñaña, tengo una hermana mayor que ella es, o sea, como mi mamá, ella, mi mami le contó todo lo que había pasado, lo que dijo la doctora, lo que decía el anestesiólogo, o sea, se enteró. Mi ñaña estaba fúrica, 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 furiosa que mi ñaña era amiga, es amiga de uno de los dueños de la clínica donde yo di a luz, y le había llamado a él, y le había dicho cómo es posible que tu personal haga esto, que ni sé, o sea, mi ñaña ya estaba poniendo la demanda ahí, o sea, porque violencia, violencia. Y después la doctora entra con una hoja y me dice, mi hija, esto, o sea, esto vamos a hacer, esto tenemos que hacer los días siguientes para el seguimiento de ti, de tu herida y cosas así. Y yo era así como, que, o sea, tratando de quedarme un poco dormida, digo, sí, doc, sí, 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 sí. Y me dice, y mi hija, ¿qué pasó con esto de la denuncia? Y yo, o sea, yo no sabía absolutamente nada y la doctora estaba como cerciorándose de que mi hija, pero ¿por qué me quiere denunciar? Si yo estuve, yo así como que le quedo viendo y le digo, "Doc, no tengo idea, le digo, no tengo idea, no sé qué está pasando. Y ahí fue como que, no, Doc, no se preocupe, no, no, ya voy a hablar con ellos para que no se metan en problemas. Digo, no, Doc, no se preocupe, usted súper bien, o sea, yo aceptando todo lo feo que me trató para no armar un problema, porque ya, o sea, mi hijo ya nació y lo demás, como dicen, ¿no? Tú le ves la cara a tu bebé y lo demás se vuelve de cartón, o sea, lo único que quieres es estar con tu bebé. Pero después me sorprendió porque sentí que no fue como que a decirme, mi hija, ¿cómo estás? Sino como que a cerciorarse de que no vaya a estar haciendo una denuncia o metiendo algún problema. Y ahora viéndolo desde ya mi posición de ya estoy bien, me doy cuenta que fue más eso, más a ver, voy a ver qué me dice con esto de una denuncia, que ni sé qué, porque fue un poco fuerte, porque el doctor le había dicho, no es mi personal, no te preocupes, la doctora, y sé que la doctora ya no le permiten dar a que dé a luz en esa clínica, después de lo que pasó conmigo. Algo que me parece importante compartir también, aprovechando esta experiencia que parece que es más común de lo que creemos, es que uno empieza a darse cuenta de lo vivido días después, ¿no? Y parece como un consuelo esta frase de, pero gracias a Dios la bebé está bien, pero no te das cuenta de las secuelas que pueden haber en tu psiquis y en todo tu mundo emocional como consecuencia, ¿no? Porque claro, yo pensaba en bueno, gracias a Dios todo está bien y con mi esposo decíamos de esto, ¿no? Conversábamos, decíamos, creo que algo no estuvo bien, algo no nos hizo sentir bien en el parto. Varias veces lo conversamos, pero no lo decíamos así muy frontalmente hasta que luego ya lo dijimos, esto no estuvo bien. La doctora, cuando dijo esto la doctora me sentí pésimo. Mi esposo también me dijo, yo estaba súper enojado cuando pasó esto, pero para no hacerte preocupar a ti, para no quitarte la paz de ese momento, yo me mordí la lengua y ya empezamos a compartir y a desahogarnos, ¿no? Pero siempre cerrábamos la conversación con, ay, pero gracias a Dios la bebé está bien. Y una de las secuelas de toda esta experiencia sí es la negativa a un próximo parto vaginal,
Y varias veces la gente me ha preguntado, ay, qué bestia, qué valiente, diste parto natural, ¿y qué tal? Y yo varias veces he contestado, yo no sé si volvería a dar parto natural, porque la experiencia fue bastante fuerte, o sea, y no tengo otra experiencia con qué comparar, es la que tengo y es la que viví. Y de alguna manera uno sí tiene que ir sanando esos recuerdos y no normalizar estas vivencias. El pensar, el ir de alguna manera modificando este pensamiento en la relación que tú tienes con esta idea de un parto natural, cómo tiene que ser, no tiene relación con lo que fue el tuyo. Y claro, no solo importa el resultado clínico, importa también la experiencia, el consentimiento, el trato. Por eso creo que es importante hacer conciencia y sanar es lo vivido para poder enfrentarse a una nueva experiencia con más positivismo, con esperanza, con una idea más linda de lo que podría ser un parto normal. Y varias veces la doctora a mí me había dicho, porque después del parto tuvimos las citas médicas posparto, y claro, ella varias veces me ha dicho, he tenido mamás que aman su experiencia de parto vaginal y la odian. Y tengo también el otro lado de las mamás que aman la experiencia del parto cesárea y otras que la odian. Es muy personal. Entonces, claro, uno se queda con esas ideas pero hay que desmenuzarlas. Creo que es importante aprender a cuestionarnos todo lo que se nos dice y mirarlo desde nuestra individualidad. Yo me conozco, yo sé cómo soy y sé a lo que me puedo enfrentar en el futuro y qué haría diferente, qué cambiaría en una próxima experiencia. Creo que esto que dices, Majo, es súper valioso y ahí viene una cosa súper importante que nos estamos olvidando como mujeres. Yo siempre he dicho, porque esa es la realidad, la mujer que dice, ya está ahí mi bebé, siento que ya va a salir. La medicina dice que una mamá primeriza se demora mucho, no siempre es así. Los médicos basan mucho la experiencia en la literatura y no es así. Yo recuerdo específicamente en el parto de la Majo, cuando su esposo me dijo, está teniendo como 4 contracciones en 10 minutos. Yo, ¿what? Entonces yo ya voy. Y él, no, pero falta todavía. No, necesito ir, ¿ya? Y claro, es muy importante que nosotros como mujeres sepamos alzar la voz. Yo en este punto recuerdo una cosa, cuando yo di a luz a mis 19 años, ¿ya? Y claro, era una niña, para todo el mundo era una niña rebelde malcriada, ¿ya? Porque claro, cuando yo comencé con contracciones y demás, según los doctores, yo no estaba yendo al ritmo que debía ir. Entonces, mi médico no estaba, vino la esposa del médico a decirme, te vamos a poner oxitocina. Le dije, a mí no me van a poner nada. Y me dijo, sí, te vamos a poner oxitocina porque no está evolucionando como queríamos tu labor. Le dije, bueno, a mí me tiene paciencia y me espera porque a mí no me van a poner nada. Entonces me dijo, ay, guaguita malcriada, que no sé qué. Y me llamaron al doctor. Entonces, no va a hacernos caso, venga usted, hágalo usted porque no nos va a hacer caso. Llegó el doctor, me rompió las membranas, cosa que no debía haber pasado y en ese tiempo, como eso sí no me habían explicado, yo solo permití que pase. Pero yo sentía que eso no era como normal, pero ok, si es que él lo hacía, era normal. Lo hizo y claro, vinieron las contracciones más fuertes, más seguidas, más intensas, todo fue así, ¿ok? Y luego de un tiempo fue como, ok, no está todavía progresando como debería, creo que deberíamos ponerte epidural. Le dije, no, téngame paciencia, que yo voy a dar a luz sin ninguna de esas cosas. Y claro, en ese tiempo mi dula me dijo, a ver, dime qué es lo que tú sientes. Le dije, ¿qué horas son? Me dijo, son las 6:40. Le dije, ok, yo voy a dar a luz a las 7, pero déjenme en paz. No me diga nada, no me ponga nada, no me hagan nada. Ok, yo confío en ti. Y ella hizo un ambiente de no estrés para mí, porque en verdad lo que ustedes sintieron, yo también lo sentí. Sentí el estrés de todo el mundo de apurarme, de que esto no estaba haciendo como debería ser, de que ya deberíamos ponerle la oxitocina para que todo se apure, para que las contracciones sean más fuertes, más intensas. Y no, y literalmente a las 7:10 de la noche yo di a luz. Pero antes de eso, el comentario de mi doctor fue, hay que ser necesario.
porque definitivamente, como es rebelde encima más, va a hacer lo que ella quiera y no vamos a tener bien ese bebé. Y para nada, mi hijo salió perfecto, salió en el momento que debía salir. ¿Qué hubiera pasado si es que yo, por mi inmadurez en ese tiempo, digámoslo así también, no hacía lo que yo sentía, sino lo que me decían que haga? Hubiera sido otra historia. Y siento que si yo pude hacerlo a los 19 años, la niña rebelde hizo eso, es porque de verdad yo sentía que sí podía y sí el empoderamiento que la mujer tiene, el conocimiento, como dice Majo, de su cuerpo, de lo que ella sabe que puede y que no, y dejarse guiar con eso es súper importante. Porque como decíamos hace un ratito, el médico no tiene 100% la razón. Es un ser humano como nosotros, se equivoca de la misma manera. Entonces siento que la mujer tiene que estar mucho más informada y mucho más firme en no quiero esto, no me haga esto, no me hable así, pero obviamente en ese momento no deberías hacerlo. Es que no. Y claro, siento también que el que los esposos o la dula o mi tía o quien sea que me esté acompañando en ese momento cuide este espacio también es importante, porque como tú dices, Majo, hubo un rato que yo ya no me acuerdo, como dice Angie, hubo un rato que yo ya me fui, como dice Majo, hubo un rato que no estaba, obvio, siempre debe pasar eso, siempre. Entonces, ahí está esta otra persona que también está empoderada en decir, no, no le hable así, no le diga eso, espérese un ratito, busquemos otra posición, espérese un ratito. A ver, Majo, Angie, respira. Sí, hagámoslo así, tranquilízate y buscar que vuelva otra vez ese círculo seguro al momento del parto. Como dice mi Patti, ay, qué fuerte que es a veces, o sea, si yo no hubiese, bueno, la verdad, la Patti, lo digo con mucho respeto, pero la Patti fue un regalo de mi ñaña para mí. Ni bien mi ñaña se enteró, porque la Patti también fue dula de mi ñaña, entonces, ni bien se enteró mi ñaña que yo estaba embarazada, dijo, no, tienes que hablar con la Patti, y hablamos, y me dijo, llegamos a tal semana, y empezamos, y nos daba clases, nos hizo bailar con mi esposo, hacíamos ejercicio mi esposo y yo, o sea, y fue un acompañamiento, porque, por ejemplo, cuando mi bebé estaba flaquito, la doctora me decía, tu bebé está flaco, no va a poder dar, no vas a poder dar a luz normal porque no va a aguantar el parto. Entonces yo era así como que, Pati, no, vamos a comer esto, vas a hacer esto. O sea, mi doctora nunca me dio como que a ver, está flaco, vamos a hacer esto para que suba de peso. O sea, no fue como que, está flaco. Y ya. Entonces, fue el acompañamiento que yo tuve verdadero fue de parte de mi dula. O sea, y la verdad es súper doloroso ver que, que uno tiene que hacer un esfuerzo incluso hasta económico para poder tener un acompañamiento real con una persona que respeta lo que, porque la doctora me decía, no puedes, y yo era como que, Berchis, no puedo. Y la Pati me decía, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Enfócate, este es tu parto, este es tu momento, es tú y tu bebé. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué no quieres? ¿Qué si quieres? Y cosas así. Pero no, no hay el acompañamiento, lamentablemente, y yo con el dolor del corazón, yo nunca volví donde la doctora que me atendió, nunca me hice seguimiento con esa doctora, me tuve que buscar otra doctora y contarle todo otra vez, abrir esa herida otra vez para que me vuelvan a atender. Y fue como que, eh, por coincidencias de la vida, llegó el nombre de la doctora otra vez como que a mi historial y yo dije, no, o sea, puede darte un millón de recomendaciones, pero con el corazón yo no pudiera yo otra vez. Pero ese es el problema de no conocer, o sea, como el conocimiento tiene mucho poder, o sea, el saber que es tu parto, porque uno, ¿qué nos ha enseñado? Lo que dice el doctor, se agacha la cabeza, dice, bueno, está bien lo que usted diga, como usted quiera, o sea, y no, es tu cuerpo, literalmente tu cuerpo desgarrándose y necesitas un espacio lo más calmado, o sea, lo más tranquilo, porque y eso más, a mí no me querían dar de comer. A mí me dijeron, usted no puede comer porque usted tiene riesgo de cesárea. Y yo empecé mis labores de parto, mis dolores un miércoles en la noche. Y mi pollo nació jueves a mediodía. Y toda la mañana en la clínica nadie me ofreció ni un vaso de agua, ni una galleta, nada.
Llegó mi dula, superhéroe, o sea, me dio chocolate, me trajeron un sándwich, me dieron, incluso hasta me compraron una, creo que era un frappé, creo, o un café, no me acuerdo qué era, pero todos en el hospital eran escandalizados porque me metían comida. Y no, es que no puede comer porque tiene riesgo de cesárea, que no puede comer. Y la Pati era como que no, tú tienes que estar fuerte, tú tienes que comer. O sea, y si no, de verdad, que si no hubiese sido por la Pati, yo hubiese tenido que pasar un parto en ayunas. Y terrible. Bueno, creo que es súper importante continuar este testimonio de Angie, también acotando la idea de que la salud no puede deshumanizarse por el interés económico. Y creo que esto puede darse mucho cuando un médico ya pasa mucho tiempo de su vida profesional y se olvida de lo importante, porque yo soy fiel creyente de que una persona entra a estudiar medicina porque tiene de alguna manera un deseo de servir, de ayudar, de sanar, de acompañar a las personas eh, en situaciones vulnerables como lo es un parto. Y esto también les lleva a los profesionales de la salud a generalizar y aplicar la regla que aplicar la regla para todos, igual para todos, y por eso relaciono esto con mi proceso, porque a mí me indujeron el parto y me acuerdo que me dieron misoprostol, me pusieron bajo la lengua este polvito y me acuerdo que la doctora me dijo, normalmente se demoran pueden demorarse hasta 6 horas hasta comenzar a sentir las contracciones o la labor de parto. Y la doctora se fue. Y en mi caso, mi cuerpo reaccionó diferente a la mayoría de mujeres y comenzaron las contracciones como 15 minutos después, 15, 20 minutos después. Fue inmediato, fue inmediato. Y empecé a sentir súper fuertes, súper seguidas. Y ahí mi esposo ya se asustó porque me vio súper adolorida y me dijo, llamémosle a la Pati. Y le dije, sí, llámale a la Pati. Y no, yo le dije, espérate un ratito, todavía no le llames. De ahí la Pati nos llamó. Y ahí mi esposo le contó a la Pati y la Pati vino inmediatamente. Y ese acompañamiento de la Pati en habitación, porque lamentablemente en el hospital donde yo estaba no se permite que las dulas ingresen a la sala de partos, el acompañamiento de la Pati en habitación fue lo máximo, lo máximo, lo máximo, porque hasta nos reímos, estuvimos conversando, fue un ambiente tan relajado, tan familiar, que yo empecé a como a regular más mi cuerpo y a sentir más y a pujar, a sentir más las contracciones y aprovechar las contracciones también para ayudarle a mi bebé a ir ubicándose en el canal de parto, ¿no? Y las posiciones que me hacía la Patti para poder empezar a pujar, fue súper chévere. Pero cuando ya me hicieron el tacto y me dijeron que tengo que irme a la sala de partos, fue como que se cortó por todos estas formas diferentes y tan disruptivas del trato comparando con lo que viví con la Patti. Entonces fue como que todo me cambió. Estuve en una habitación relajada, tranquila, disfrutando y me llevaron a una habitación donde me estaban torturando mentalmente. Entonces creo que el mundo médico tiene que volver su mirada hacia el paciente y verlo como el paciente humano que tiene sus miedos, el paciente humano que viene tal vez con poca información sobre lo que está viviendo y no como ese número lamentablemente, que me va a generar dinero. Suena súper duro y no puedo generalizar porque en el mundo médico me he topado también con gente maravillosa, pero creo que todo médico tiene la obligación de volver a sus inicios y volver a conectar con su motivación de por qué estoy aquí, por qué quise estudiar medicina, por qué quiero sanar a la gente. Y así nosotros los pacientes vamos a estar mucho más seguros y contenidos en estos espacios de salud. Y algo que dice la Majo que es muy importante, creo que incluso hay veces que los doctores como que, bueno, mi doctora al principio era como que súper abierta a la idea de que la Patti esté conmigo en mi parto, porque ella decía, sí, yo estoy de acuerdo, que no sé qué, pero siento que a veces hay eh, muchos doctores o como dice la Majo, ¿no? Lugares en donde no se les permite las personas que uno, o sea, que uno quisiera que estén en el parto.
y les ponen condiciones, ¿no? Es que es esto no, esto no, esto no, esto no. Y uno dice, bueno, uno se acomoda como decíamos al principio, uno se acomoda a las necesidades de lo que los doctores y el hospital quieren. Y obviamente esto no es como para dejarles en el suelo a los doctores y decirles que todos son, no, y a los hospitales, no, 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 pero sí para darnos cuenta que es muy común, y lamentablemente es muy común aceptar las normas que nos ponen para nuestro parto. O sea, y yo les decía, tengo amigas que habían dado a luz en hospitales públicos y en los hospitales públicos no les permiten entrar ni al esposo, o sea, están solitas. Con decirles que una amiga dio a luz en un hospital público del IES hace muchos años ya, como hace unos 12 15 años creo, y ella salió y cuando me contó la historia, le habían amarrado las piernitas en esas cosas que le suben para que pujen. Ella muerta del dolor porque estaba dando a luz parto vaginal y le dolía mucho y se movía mucho y ella estaba solita en el quirófano. ¿Y qué es lo que hicieron? Las enfermeras con unas sábanas le habían amarrado las dos piernitas a esa cosa y le habían estado empujando la panza. O sea, en cada contracción que ella tenía, que quería como que ella pujar, para ayudarle, le empujaban la panza para abajo. O sea, quedó tan traumada mi amiga que se quedó con su hijo. Ahora él tiene 15 años, pero si tú le preguntas por qué no tuviste más hijos, dijo, ni loca vuelva a dar a luz, sea donde sea, y yo ni loca voy a dar a luz otra vez. Entonces, am, es súper fuerte esta parte de que a veces los doctores se vuelven como, incluso hasta atacados, como que, o sea, ¿cómo van a querer que otra persona esté dando a luz y me tiene, o sea, te quiera ayudar a dar a luz y me tienes a mí? Y no debería ser así, debería ser todo un conjunto de profesionales de la salud poniéndose el hombro para que el parto de esa mujer sea bueno y todo esté bien, no una competencia de quién es el que hace más rápido o quién es el que está mejor o quién es el que gana más. Es súper fuerte. Totalmente, Andy y Majo, esto que ustedes mencionan es súper fuerte, creo que ya lo hemos hablado en otros podcasts también. Lo hablamos con varios médicos también cuando entrevistamos a unos médicos con los que fuimos invitados al podcast también. Y pues bueno, algo que es súper claro es que cada uno cumple un rol. La dula no hace el rol del médico para nada, más bien es como que la dula hace un rol emocional, un acompañamiento emocional y también por su experiencia le explica a la mamá ciertas posiciones que pueden ayudar para que su bebé descienda. Entonces, no tiene nada con competir con el médico y la medicina y sus decisiones para nada. Pero sí siento, Majo, como tú decías, el hecho de que los médicos dejan de ser humanos. Llega un tiempo que yo siento realmente que es importante que si yo, como Dula, llevo ya años, ya, yo qué sé, unos 50 años trabajando ya y estoy cansada de hacer mi trabajo y definitivamente siento que ya no quiero acompañar a las mamás como lo estoy haciendo en este momento, feliz, porque realmente lo hago con amor, pero si ya no quiero hacer eso, es bueno decir hasta aquí. Creo que me voy a dedicar, en el tema médico específicamente, me voy a dedicar a la ginecología y ya no a los partos. No, no voy a acompañarte en tu parto porque ya no lo quiero hacer. Ya estoy cansado y demás, pero no optar ya no te acompaño en el parto, pero por eso mejor te sugiero una cesárea. Por eso te lleno de miedos y te hago decidir a ti, porque eso también es una carga muy fuerte, el hecho de que el doctor le hace decidir es como le da esa responsabilidad a la madre con todo el miedo que le metió y ella fue la que decidió que yo le haga una cesárea. No fui yo, fue ella. Ella tomó la decisión porque yo le dije, le hice ver que ella está flaca, que ella es chiquita, que ella es alta, que ella es baja, que ella es gorda, que ella es, o sea, todas los pros y contras que puede tener, porque en realidad, igual que la lactancia, todo es un contra. Tienes grandes, tienes chiquitos, tienes pequeños, todo es un problema, todo. Entonces, lo mismo en el parto. Ser chiquito es un problema, ser grande es un problema, todo es un problema. Entonces, claro, le di esa responsabilidad a la mamá y ella fue la que decidió, no fui yo, fue ella. Entonces, claro, ahí un poco cuando la mujer analiza más profundamente esto, se da cuenta que realmente no fue una decisión suya, fue impuesta desde otra
manera como le envolvió el médico a la mamá para que ella a la final diga, ok, voy a hacer lo que usted diga porque como usted es el médico, le doy esa responsabilidad de que sí, su decisión es válida. Y creo que es súper importante informarnos más. Sí, como te dije, Majo, y les digo mucho a las mamás, uno debe cambiar de médico si no se siente cómodo siempre. O sea, nunca es tarde, nunca, nunca. O sea, ya aprendí que nunca es tarde, ni siquiera con 40 semanas, nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca. Si tú dices que no y sientes que no es por ahí, pues dices, no, no es por ahí, no me siento cómoda y no. Y también entender que el buscar una ginecóloga mujer muchas veces no por la empatía que pueda sentir, porque puede ser que no sea mamá. Puede ser que ni siquiera haya parido, porque también eso pasa mucho. Si yo no parí y fui cesárea, ¿cómo puedo entenderte realmente esa sensación tan fuerte que tú sientes en el parto? O sea, no, no puedes entenderlo. Entonces, siento también que las ginecólogas mujeres que no han dado a luz por parto vaginal igual deberían entender, porque saben fisiológicamente que es así, lo fuerte que es el parto. Y más bien acompañar ese proceso de cada mujer individualmente, porque Majo no es igual a Angie, como no es igual a María José, como no es igual a mí. No, no somos iguales. Cada una somos distintas por más mujeres que seamos. ¿Ya? Y tratarle a cada una de esa manera, personalizada y diferente, en su tiempo, no en el mío, sino en su tiempo, y darle todo ese apoyo moral, emocional, físico, de presencia, de una palabra cálida que necesita en ese momento. Michelle Oden decía que el parto debería ser mucho más mamífero y se tiene que respetar mucho a la mujer y su espacio oscuro y de privacidad. Así debería ser. Mi Pati, gracias por tu mensaje, por tus palabras muy sabias, como siempre. Para ir terminando, quiero darles unos datos que son de análisis tanto en la UNFAPA, Ecuador, como en el INEC. Nos mencionan que la violencia obstétrica en el Ecuador presenta una prevalencia general del 48% en mujeres que han vivido al menos un tipo de violencia gínico-obstétrica a lo largo de su vida. Y según el INEC, el 47.5 de mujeres han experimentado este tipo de violencia. Eso en Ecuador, cifras. Es decir, casi una de cada dos mujeres o uno de cada dos partos han sido violentados. Desigualdad por contexto. Nos habla que en zonas rurales la prevalencia llega hasta el 54.8. ¿Qué, qué está considerado dentro de estos análisis? Procedimientos sin consentimientos informados, episiotomías innecesarias, tactos vaginales repentivos sin explicación, negación de acompañamiento, comentarios humillantes o culpabilizantes, medicamentos excesivos durante el parto. Esto se traduce tan simple como una pérdida de autonomía, experiencia traumática durante el parto, impacto emocional y psicológico, como lo hemos vivido y como el día de hoy nos han compartido, abriendo su corazón y ese momento tan sensible que lo vivieron Angie, Majo. Gracias por acompañarnos. De mi parte, gracias también por escucharme, porque la violencia obstétrica, como nos dice la estadística, es una de dos. Y lamentablemente sí, lo sentí más con mi hijo mayor en cuanto a que no hubo un respeto en la preparación a mi parto, ya el momento del día de dar a luz. No hubo una escucha activa de parte de enfermeras, acompañantes. Yo creo que este tema de la ginecóloga, el ginecólogo, va mucho más allá. Yo tengo mucha confianza con mi ginecólogo. Mi ginecólogo para mí ha sido súper importante
y justo un día lo conversábamos contigo, que realmente es muy buen ginecólogo. Como ginecólogo no tengo ni un poco de dudas, pero a mí sí me hubiera gustado un parto que sea mucho más respetado para mí y no hubiera importado el cambiar un ginecólogo X por mi ginecólogo de confianza, con tal de en ese momento yo sentirme mucho más respetada y valorada, mucho más escuchada sobre todo, porque si mi plan era un parto sin epidural en la segunda, que bueno, eso sí se cumplió, pero porque estabas ahí, pero no hubo forma en la que yo pueda estar en otra posición. Fue inmediato el súbase a la silla, suba las piernas, póngase así, abra ya, corte, porque me cortaron. Creo que todo eso sí podía haber sido respetado si es que nos dábamos también un poco más de tiempo, porque fue como ya, dale rápido, porque mis contracciones sí eran prontas y demás, pero podíamos tener un poco más de pausa. Mi Pati, Majo, Angie, de verdad, qué lindo podcast. Sé que muchas mamis que nos escuchen van a decir, wow, ahora sí, tengo que aprender a escucharme más, a escuchar a mi pareja más, porque a veces también ellos se dan cuenta, como en el caso de ustedes, que no era por ahí, que quizás esa persona, ese doctor médico que les acompañaba no era el preciso. Aprendernos a escuchar más, a estar seguras de que nosotros tenemos un sexto sentido que no falla y que lo vivimos también en la crianza, que debemos aprendernos a escuchar. Así que de verdad, muchas gracias. Hermoso podcast. Sé que va a ser muy valioso para muchas mamis. Ahora quisiéramos, para terminar, que tanto Majo como Angie nos digan como qué podrían aportarles a las mamás que nos están escuchando, a los papás y a las futuras mamás que nos van a escuchar en este podcast. ¿Qué es lo que ustedes les dijeran a ellas? Bueno, yo creo que a mí me gustaría invitar a las mamás a conversar con sus médicos, a conversar de cosas que pueden tal vez resultar un poco incómodas, ¿no? Que no tengan miedo de preguntar, que siempre, siempre discutan el plan de parto. Muchas veces en el plan de parto surgen estos temas donde empiezan a aparecer la incompatibilidad en cuanto a ideas, a gustos, a deseos. Y, y creo que uno a la final es el cliente y está exigiendo un servicio, está pagando por algo, en el caso de la medicina privada, y en el caso de la pública es un derecho, y nosotras como mujeres y los esposos también como futuros padres también tienen una dignidad que tiene que ser respetada. Y creo que lo importante es invitar a las familias, a las parejas a no tener temor de preguntar todo, de sacarse todos los miedos, de no quedarse con dudas y que no crean que porque nosotros no somos médicos no estamos en una posición para exigir y para demandar lo que nosotros soñamos en un parto. Creo que un parto no es igual a otro y no se queden con la experiencia, ni con su propia experiencia del pasado. Creo que siempre las experiencias nuevas pueden irse modelando y tampoco con las experiencias que les cuenten, porque me ha pasado a mí, que yo he contado a amigas mías lo traumático y fuerte que fue mi parto y luego digo, no les quiero asustar, es hermoso, pero lamentablemente sí, puedes escuchar ideas catastróficas de partos, pero no te quedes con eso porque el parto vaginal es algo que realmente creo yo y lo siento como un regalo que le das a tu bebé. Yo me quedo con eso, como yo le di este regalo a mi bebé, tal vez no fue la experiencia soñada, pero es algo que fue dado con amor. Y este esfuerzo y todo lo que vivimos fue dado con el amor más profundo hacia nuestra hija. Y, y es eso, a la final somos el resultado de nuestras experiencias, pero siempre estamos y tenemos la capacidad de seguir aprendiendo y
y de seguir confrontando nuevas situaciones siempre con lo aprendido. Entonces, yo creo que de ahora en adelante sí voy a modificar también la forma en la que yo cuento mi experiencia de parto, porque no quiero asustar a nadie. La maternidad es una cosa maravillosa y el parto también tiene que ser maravilloso. Y gracias, Patti y Majo, por la invitación y Angie por compartir esta tu experiencia que también con la que me identificó un montón. Tal vez las experiencias o el maltrato obstétrico no siempre se presenta en forma de gritos como lo viviste tú, porque yo no lo viví con gritos, pero sí se puede presentar con presión, con apuro, con verbalizaciones inadecuadas, con bromas, con sarcasmo, que no da lugar en un parto. Yo, bueno, primero, gracias por la invitación también. Creo que el poder sentarnos a conversar de esto, creo que sí nos apasiona mucho, se nota mucho la pasión con la que lo contamos. Ah, pero algo que creo que sí es importante, sí, obviamente dentro del parto, como decía la Majo, que lo importante es que mi bebé está bien. Lo importante es que él nació bien, que él está bien, que ya está conmigo, pero eh, creo que también tenemos que ponernos en la posición de, a ver, yo también quiero estar bien, porque si yo estoy bien, yo me siento bien, yo puedo generar un ambiente de paz dentro antes de que nazca mi bebé. Creo que eso también es importante, demostrarle a nuestro bebé que, o sea, que uno dice, no, no, es que son chiquitos, no saben qué está pasando. No, ellos absorben absolutamente todo. Y el poder ponernos a nosotras las mujercitas que nos estén escuchando, que ya han sido mamadas o que tienen el deseo de ser mamás o que están pronto a ser mamás, poder levantar nuestra voz y poder decir, sí, mi bebé importa mucho porque es mi hijo, pero yo también importo, yo también importa también mi voz, o sea, es un proceso en donde literalmente me estoy desgarrando el cuerpo para dar vida, entonces necesito un nivel de respeto más alto que un paciente que vino a verse si es que está bien su hígado. O sea, es un nivel que merece un respeto de todos, de todo un personal de salud, creo que, y no solamente del doctor que nos atiende, sino de, como dice la majita, que entraban y salían de su quirófano como que estuvieran haciendo un papeleo, o sea, qué terrible. Debería ser como que, a ver, vamos a respetar este espacio porque este espacio está siendo utilizado para dar vida, entonces necesitamos tener un nivel de respeto. Y no solamente las personas que nos están atendiendo, sino todo un personal de salud que esté alrededor de esta situación. Son cosas que deberíamos cambiar y son cosas que no deberíamos pedir. Debería ya estar implícito el que una mujer va a parir, entonces es un momento en donde se debe respetar. Pero mientras trabajemos en esto, creo que las mujercitas que hemos pasado por esto sí tenemos la responsabilidad de poder hablarlo, poder decirlo, para que, yo que sé, en algún futuro, tal vez ojalá no tan lejano, se pueda vivir ya un parto humanizado, un parto amoroso, un parto respetado sin tener que pedirlo. Si solamente debería ser ya algo como que se tiene que ser así. Entonces, las experiencias, como dice la Majito, yo también cuento mi parto, como digo, yo tengo dos versiones, ¿no? A las mujercitas que no dan a luz, yo les cuento, no, súper bien, súper recomendado, o sea, precioso, pero ya a un nivel de confianza contar todo lo que me pasó sí asusta. Y, y sí, y nosotros podemos llenarnos de un montón de información. El dar a luz debería ser un momento de comunidad, un momento de donde están involucrados, porque bueno, en el día de mi parto estaba en mi habitación mi dula, estaba mi esposo, mi papi, mi mami y mi suegra, o sea, estábamos todos ahí metidos, todos llenándome de amor y todos consintiéndome. Mi mami sacaba las chambritas del bebé, mija, ¿cuál le ponemos? Que ni sé qué, que ni sé cuánto, o sea, esa es la parte hermosa que creo que es una comunidad. Y las mujeres, nosotras, creo que deberíamos extendernos la mano. O sea, yo a la persona que vaya a dar luz, ahorita te paso el número de la Patti, escríbele por Dios, si es que te es posible, da a luz con la Patti y si los escuchan,
consíganle a la Patti, por favor. Y si es que no tienen, busquen una Patti en donde esté, porque el acompañamiento que yo tuve en mi parto, la heroína de todo eso fue la Patti, y lo digo con mucho amor y me alegra mucho el corazón verte otra vez, mi Patti, porque me acuerdo de todo el amor con... Ay, me emociono, porque me acuerdo de todo el amor que me diste ese día y, eso debería ser, o sea, que la emoción nos llegue al corazón, porque debería ser una habitación llenita de amor, a pesar de que alrededor todo el mundo te esté gritando y te diga, tus chillidos. pero, pero que una persona haya cambiado eso, creo que eh, le da la vuelta a la tortilla de lo feo que fue. Y como digo, me acuerdo y le veo a mi esposo y es bueno. La comunidad en un parto creo que es lo que le cambia también. Entonces, muchas gracias, chicas. Me encanta escucharles, me encantó conocerte también, Majo. A las dos Majos, súper precioso. De verdad, muchas gracias. Gracias, mi Angie linda. Gracias, José. Gracias, Majo. Este podcast ha sido muy lindo, realmente súper de sentimientos, fue muy honesto. Se mueven muchas cosas de recuerdos, tanto negativos como positivos, que también verbalizarlos es importante, porque también así creo que poquito vamos sanando también esa parte que no nos acordamos. Como decía José, no, habían cosas que ya no me acuerdo, o sea, cosas que luego me puse a pensar, igual que Angie. Entonces, es bueno porque a la final vamos creciendo. Y esto fue la magia y el caos de ser padres.